Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Letras Postcréditos. En esta ocasión les tengo preparado el primer episodio del año en donde voy a estarles platicando sobre algunos libros y específicamente de un autor. Como les decía en el pequeñito video que pude subir como tal en el feed de Instagram, en la cuenta de Instagram y en el canal de YouTube, no sé por qué no se subió a Spotify, y ahí tengo como que revisar, pero les comentaba que específicamente este año tengo intenciones de hacer que los videos sean más sobre películas y series, un tanto porque es un poco más fácil en tanto tiempo como es más fácil dedicarle el tiempo a ver las películas, a ver las series que a los libros. Ojo, no es que no me gusten, al contrario, he intentado hacerles ver que también tengo un gran amor por este bellísimo arte, que incluso también le he intentado hacerles como ver o transmitir que desde mi perspectiva pues justamente conversan o conviven o están muy ligados pues ambas, ¿no? Y es tan sencillo desde que hay películas o series que se basan en libros, tanto que las mismas películas o series pues están escritas en guiones, y si uno solamente se remite a leer, digamos, los guiones de cualquier o película, cuántas veces no hemos escuchado de entrevistas o detrás de cámaras que pues justo los actores o directores pues se quedan impresionados de pues el poder que tiene como tal el mismo guión y de la historia que justamente están contando, ¿no? Entonces, independientemente de este detalle, a lo que voy es que es bien sabido y por eso abundan muchísimo más este tipo de espacios en los cuales pues realmente pues se dedican justamente a hacer más videos, episodios, podcast sobre lo que quieran ustedes encontrar respecto a cine o películas, ¿no? Y evidentemente sobre películas o series pues del momento, que ahorita están como tal en boga, ¿no? Pues más allá de entrar en esa crítica, si menciono esto es justamente porque quiero aprovechar que tengo ya una lista, digamos, como de episodios de que ya tengo como yo intenciones solamente de vomitarlos como tal, sacarlos desde el ronco pecho. Reitero, nunca como tal preparo esto, no, tampoco llego al exagerado y burdo punto de la improvisación, pero realmente este espacio es más de como si lo estuviéramos platicando después del momento, o nos quedamos con las ganas de haberlo platicado, pero no hemos tenido el tiempo o el espacio para justamente platicar lo que acabamos de ver la semana pasada, hace 2 días, ayer, ahorita, ¿saben? Es justamente ese pequeño feeling. Por eso no pretendo hacer ese o pecar de ser ese espacio donde solamente se están analizando minuciosamente X cuadros, X líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es, quiero aprovechar que justamente recién terminé el último libro de esta serie de libros que me aventé específicamente de este autor, porque pues bueno, es un autor que si realmente no le tenía tantas ganas, no tenía como tanta, pues sí, entusiasmo por quererme adentrar en su mundo literario, en sus libros, en su obra, pues realmente el hecho de que en el trabajo donde yo estoy, en la librería donde por el momento, hoy por hoy trabajo, pues supe que iba a venir, ¿no? Supe que fue, más bien, a ver, en su momento supe que iba a ir, ¿no? Como tal a visitarnos. Tenía otra serie de visitas planeadas justamente en la Ciudad de México para pues terminar de promocionar al menos quizá aquí en México, un tanto previo a lo que fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues la última novela que justamente ya les estaré diciendo cuál es, pues para terminarla como de promocionar. Entonces su visita no solamente era para conocernos y decirnos hola y gracias por vender mi libro, sino porque realmente pues venía a firmarnos justamente sus libros, ¿no? Entonces, a ver, si yo un poco me aloqué o realmente pues incentivé este interés de mi parte o lo encendí y pues le di cierta prioridad por sobre de otras cosas, autores, libros, etcétera, pues fue porque pues a este señor lo conocemos por sobre de sí o sí por un libro en particular, una historia en particular. Le estoy más seguro que por una película en particular que se llama pues El niño con el pijama de rayas, ¿no? Que ya la película, la historia está más que de sobra conocida, incluso muy criticada y pues ya incluso hasta olvidada, me atrevo a decir, porque pues bueno, es dentro de lo cursi o triste que pueda considerarse esta misma, pues ya pues no lo tienen como tan presente, y mucho menos justamente con la situación que está sucediendo en ciertas regiones geográficas del mundo, ¿no? Como ya lo tendremos como cada quien en cuenta.
Entonces dije, a ver, sea como sea, no me voy a poner en ese plan de yo solamente leo este tipo de autores, a mí no me interesa este tipo de cosas. Ciertamente sí tengo esa postura para hacia con unos en concreto que dices, pues no hay manera, o sea, definitivamente, bueno, el mundo es así y ahorita esto considera pues literatura o poesía, pero, y aunque ahí tengo también cierta como, pues, una foto perdida con alguien que después les diré, dije, tengo que yo conocer a este señor, tengo que mínimo adquirir un ejemplar firmado por esto, pues por lo que implica al final ya uno involucrándose en esto, pues ya son pequeñillos tesoros, pequeños aspectos, pequeños asuntos, objetillos, pequeños momentos que en los cuales pues le va a uno dando su pequeña como tal historia, su pequeño, le va haciendo algo especial dentro, pues en el momento al haberse adentrado en esto. Entonces uno que también ya conoce la película desde hace tiempo, pues claramente dice, pues claro que tengo que ir a conocer a este señor, claro que quiero tener un libro firmado de este individuo. Dejemos de lado también la crítica de que si es importante o no un libro firmado. Reitero, es ese pequeño feeling lindo, bonito, cursi, como ustedes le quieran llamar, en cualquier aspecto, valor agregado, lo que quieran, como ustedes quieran denominarlo. Reitero, al final, si todavía incluso la historia, ya dejemos el autor, claro, al autor a través de su historia, pero si la historia realmente te dejó conmovido, te dejó, te marcó, ¿no? O sea, el solo hecho de decir, pues es que es una película muy triste que me hizo llorar, ok, sí, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué te hizo llorar? ¿Qué tiene la historia que justamente te provocó ese tipo de sentimientos, independientemente de que haya utilizado recursos el autor para justamente generar esa, o no esa emoción en particular? Porque realmente es como, ese es el juego entre que la diferencia de ciertos escritores a escritores que realmente no están pensando en generarte esas emociones específicas, sino están intentando hablar de algo más allá de una simple línea, una simple acción que está haciendo un personaje como tal, ¿no? Entonces, pues nada, ¿de quiénes estoy hablando? Pues sí, ya creo que ya les había dicho, John Boyne, ¿no? El autor que escribió El niño con el pijama de rayas. Y este señor tiene, ya habiéndome echado un mini clavado, realmente mi intención es platicarles más sobre los libros. Este señor tiene más de 20 novelas para adultos. Curiosamente, El niño con el pijama de rayas a mí no se me parece para nada un libro para jóvenes, pese a que está catalogado desde su propia página personal como varios otros sitios donde pues catalogan el tipo de novelas que cada uno tiene, pues, como novela para jóvenes, ¿no? Pero no, a ver, no hay manera en que solamente esto sea una casi como El Principito, que pese a que incluso el mismo Principito, el mismo autor dice esto no es un libro para niños. Pero bueno, al final, reitero, tiene esas 20 novelas para adultos que pues bien pueden ser eso. Tiene estas 6 novelas que son supuestamente para jóvenes, incluyendo El niño con el pijama de rayas, que realmente si las juntamos son 26. Y aparte tiene 3 en serie de libros con relatos cortos, novelas cortas. Entonces fácil 30, redondeémoslo en 30 libros que tiene este señor. A ver, también no voy a querer como difundir o exclamar, pronunciar, no sé, decir que pues sí es un autor exageradamente prolífico, no es algo que realmente exageradamente vale la pena, pero sí les puedo decir y de una vez adelantar que sí es un autor que vale la pena o que merece darle una oportunidad para dejarnos sorprender, pues sí, emocionalmente y con los temas que pues uno creería que pues o difícilmente también uno los tiene como tal en el radar. Y específicamente me centro pues en uno de los libros que pues yo estaré particularmente hablando. Datos biográficos en concretos de los cuales yo les puedo como también solamente agregar, pues este señor nació el 30 de abril de 1971, es decir que a la fecha tiene 52 años, o sea ya es un señor, ¿cómo decírselos? Ya ni siquiera un señor, sí, un señor, ya cincuentón, ¿no? Que pues sí, ya está más que hecha su carrera como escritor. O sea, como que terminó de encariñarme, de decir, pues sí valió la pena haberme pues entusiasmado o haberme subido a ese tren de querer, pues no solamente leer sus libritos, sino de querer pues intentar haberlo conocido o intentar
pues obtener pues unos ejemplares firmados, y no solamente para mí, porque eso es una de las sorpresas que justamente espero, si ya han llegado ustedes a esta instancia, que pues les voy a comentar a lo largo del video, ¿no? Entonces, no lo pude conocer. Desafortunadamente, el día que sabía que iba a ir a la librería, curiosamente día el cual yo estaba en descanso, pero que sí o sí yo me iba a levantar temprano, llegó o sea, si yo planeé llegar temprano, él todavía pasó muchísimo más temprano y literal me comentaban mis compañeros que 10, 15 minutos antes de que yo llegara, él ya se había retirado y pues ya se imaginarán como la frustración. Y miren, a la vez entendí que pues no pasa nada, pues al final de cuentas no siempre se puede y no siempre a todos voy a poder conocer y pues realmente hay algunos a los que sí, hay algunos a los que no. Incluso ahí todavía en el trabajo hay uno que otro ejemplar perdido que todavía posee su firma y está como tal a la venta, pero yo sí o sí pues tuve como que decir, ¿saben qué? Yo tengo que adquirir algunos para podérselos pues sí, sortear como tal a mis fans o a ustedes mis seguidores o a los nuevos seguidores que se vayan como sumando a este pequeño proyecto o al menos solamente les interese aventarse ver esto para que se los lleven, ¿no? Como tal espero, digo, a ver, no quiero como regañarlos ni nada, pero van a ser 3 libros los que justamente yo les voy a regalar. Y los 3 van a estar, miento, 2 solamente. Uno sí ya no alcancé, a conseguirlo firmado, posteriormente. Solamente van a ser 2, que de una vez les adelanto, que efectivamente va a ser El niño con la pijama de rayas. Y otro, que es una de sus novelas, de las 20 que él tiene, que se llama Las huellas del silencio, ¿no? Ambos van a estar firmados, ambos se los voy a sortear, pero, a ver, para que también quede como completa la cosa, o sea, pese a que solamente van a ser 2 o 3, digo, 2 libros firmados, realmente les voy a regalar 3 libros, ¿no? Entonces, espero, hasta este momento en que yo les estoy diciendo esto, que pues disfruten el episodio, que disfruten conocer el proyecto en general, que disfruten ustedes, seguidores ya de tiempo, pues justamente también el mismo episodio, y disfruten lo que les voy a contar, disfruten las historias que yo ahorita les voy a compartir para que se enteren de qué va la cosa, de qué va John, en este caso con sus novelas. Y pues nada, o sea, creo que, reitero, merece de mi parte, dado el tiempo que evidentemente le invertí a aventarme, pues no El niño con la pijama de rayas, porque pues a ver, no es que no merezca la pena su relectura, simplemente pues ya ahí está la historia operando en nuestro consciente colectivo de alguna u otra manera, o sea, uno luego lo ubica, o sea, ya no es como tal. Incluso la película por sí misma también hace muy bien su chamba, y ya ahorita estaría haciendo los comentarios al respecto, pero reitero, o sea, sí, yo desde ahorita ya les estoy diciendo que es un poco como junto con pegado este episodio, no solamente hacer el episodio para hablar de estos libros, sino que pues también que sirva de intención para pues generar intentar llegar a más personitas. Y pues sí, reitero, o sea, no solamente yo quería quedarme los míos, quiero regalarles, hasta en el momento en el que yo estoy grabando esto y diciéndoselos, yo quiero regalarles estos libros pues para también intentar transmitirles este pequeño gusto y pues darles la oportunidad de poder leer algo más de él, que no solamente sea El niño con la pijama de rayas. Entonces, pues nada, mi nombre es Diego, esto es Letras Poscritos, y pues pues comencemos. Tal vez me digan, bueno, y Diego, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, a ver, les platico así súper rapidísimo, porque pues bueno, la intención ya es empezar a platicarles sobre los libros, las historias. Se los voy a dejar justamente directamente en la publicación de donde pues yo voy a publicar de que ya se subió el episodio, y pues ya estaré ahí yo publicándole las bases. Simplemente yo ahorita estaría yo como tal como decirles, pues platicando en concreto, y ya lo que vaya yo diciéndoles en el mismo episodio es lo que va a servir para que justamente ustedes como decírselos, ustedes incluso hasta es un poco tonto, porque en el momento en el que ustedes ya quieran como adelantarle y vean el momento de más reproducciones, ahí es donde le van a adelantar. Pero pues bueno, no los quiero presionar a hacer lo que ustedes a hacer algo como tal en concreto. Son libres de pucharle como ustedes le quieran al episodio como tal, si quieren ganarse esto. Pero pues claramente hay en este caso no participan miles, afortunadamente, de momento. Entonces todavía tengo el chance de considerar pues el mérito de que justamente hace
pues quien quiera ganarse esto para decir, pues sí, creo que esta personita percibo, intuyo, siento, ¿no? Me llegó ese feeling de que, pues sí, si realmente auténticamente sé, no es que para el resto de los que quieran participar, no, pero pues más o menos he tenido también a veces que, de momento, porque en su momento ya no podría hacer eso como tal, decir, pues sí, creo que para esta personita es como la indicada de llegar a hacer este pequeño o gran presente. Entonces, reitero, ya lo estarán sabiendo ustedes como tal en la publicación directa, específicamente en Instagram. Y pues nada, ahora sí voy a darle rienda suelta a a las historias. El primer libro con el que quiero comenzar, evidentemente va a ser los que no son con el que se conoce, es decir, no va a ser El niño con el pijama de rayas, al contrario, va a ser Las huellas del silencio. Este libro lo leí todavía en el 2023. No lo incluí en la lista de los mejores libros que leí. Específicamente, ¿cómo decírselos? Si es que encontré aquí un pedacito doblado, dije, no, pues no se los voy a dar, no, pero este es el mío. Y pues está doblado justo en un momento donde, pues, es que ahorita les platico de eso. Entonces, este libro todavía lo alcancé a leer el año pasado. Pues fue una lectura pues que no esperaba y me la comí rapidísimo, pero ojo, no porque yo sea un lector voraz, no porque sea súper fácil de leer, realmente no. Pero créanme que aún intento y a lo largo del episodio intentaré como pues encontrar las palabras exactas como para definir o intentar aclararme yo la manera en que escribe este señor, porque, a ver, claramente, no sé si les dije que es irlandés, sí, y pues curiosamente ese país pues, me representa muchísimas cosas y afortunadamente ese país pues tiene pues personajes importantes dentro de la cultura general, desde lo musical hasta desde lo literario. Entonces, pues tiene raíces importantes, ¿no? Tiene un espíritu ahí que vale la pena muchísimo también como reconocer que late como tal y se siente definitivamente en incluso hasta hay una mención curiosa en este libro, Las huellas del silencio, así una ligerilla mención de que se ve a Bono de YouTube ahí como que caminando en las calles como si uno estuviera en Los Ángeles o en cualquier otro lugar allá en Estados Unidos, de repente, miren, ahí está quien sea que ustedes quieran haberse encontrado como tal en la calle, un poquillo así, pero bueno, independientemente de que pues tiene definitivamente estar colocado o haber nacido en un país donde pues hay una influencia cultural pues importante, no, que no pasa definitivamente para nada desapercibida, sino que realmente se puede rastrear bastantes personajes, representantes de diversos ámbitos de la cultura, pues que valen la pena realmente hablar por sí mismo bastante tiempo. Digo, yo tengo en mi mente pues, tres ejes bastante importantes, ¿no? Desde la misma banda YouTube, desde la misma banda Cranberries, ¿no? O desde, ¿cómo decírselos? El escritor que, criticado por muchos, alabado por otros, y que incluso yo aún, si hay un libro que pues no sé cuándo le leeré, pero en algún momento yo sé que me estaré acercando como tal a ese bodoquísimo, pues a James Joyce, ¿no? Que escribió justamente el famoso Ulises, ¿no? Entonces, y bueno, a ver, imagínense que también es justamente importante este lugar de donde nace este señor, que pues bueno, el mismo Ulises, todo lo que implica, o sea, existe un día nacional que justamente se celebra a raíz de todo lo que se escribió como tal en ese libro. Entonces es un país pues que vale la pena incluso hasta revisar por sí mismo muchísimas cosas, ¿no? Desde lo mitológico, desde lo histórico, desde lo cultural. Entonces ese lugar pues claramente nace John Boy, y en ese lugar justamente también se centra esta historia que va de lo siguiente. A ver, definitivamente no creo que pueda categorizar, pues sí, encerrarse o solamente definirse a este autor como alguien que escribe historias cursis o tristes, así tan básico o tan simple, porque pues no, a ver, Las huellas del silencio es la historia de un padre, del padre Audran, Yates, Audran, interesante nombre, que toda su vida
terminó, bueno, no terminó, toda su vida fue un padre, todo un monje, un padrecito, pero realmente padre, porque pues ya saben, las famosas camisas negras, no son túnicas y no realmente desconozco, siempre se me olvida cómo se llama esta cosa que llevan en el cuello, pero que justamente le podemos identificar como alguien que pertenece a esa orden como tal. Y pues justamente trata, y el centro de toda esta historia pues es de todo lo que implica la desafortunada situación actual, que quizá todavía está vigente, pero pues ya no está tan sonado, ya no es como foco en las noticias, y pues justamente ya hay un silencio bastante particular al respecto, en el que pues bueno, pues está, y me voy con pincitas porque pues también no sé hasta qué punto desafortunadamente el rollo de esto del algoritmo y sí, pues como tal el mismo YouTube diga, sabes que estos temas no los hables, pero voy a intentar usar como un lenguaje en doble sentido. Cuando justo estos padres, incluso espero ya estén más o menos dándose cuenta por dónde voy, pero cuando estos padrecitos se pasan de onda, ¿no? Se pasan muy mal, muy, o sea, se pasan de la raya para con los niños, ¿no? Entonces, sí, a ver, es desafortunado no decir tal cual las cosas, pero, pues, para que justamente no haya como tal tema en yo, pues, poder seguirles, compartiendo estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, entonces, este padre, a ver, no hace como tal algo en concreto, pero sí vamos a ir viendo cómo a lo largo del libro pues vamos a ir desentrañando, profundizando hasta qué punto él terminó siendo cómplice dentro de todo esto, pese a que realmente como tal físicamente o de vista jamás como tal cómo decírselos, pues sí participó en un acto de esto, ¿no? Entonces vamos nosotros a recorrer en diferentes tiempos. De repente nos vamos a ir hasta como dentro de su juventud, de repente vamos a estar en el presente y vamos a ir avanzando. No solo divide su historia como en dos líneas del tiempo, que justamente uno se va al pasado del padre, de repente también se va al presente del mismo, pero reitero, va a ir avanzando una junta con la otra. Entonces sí vamos haciendo estos regresos, pero sí, de todas maneras se sigue avanzando una junto con la otra, y tampoco se avanza en vano, al contrario, estos regresos o tanto al pasado como al mismo presente, porque de repente ese mismo pasado es ese presente para nosotros, van interconectados. Entonces, ¿qué podemos notar? Pues un manejo de los tiempos bien hecho, o sea, que no se pierde, no hay estos famosos agujeros de guión. No, o sea, cada capítulo, cada espacio, cada momento está como interconectado, y lo que pasó hace 20 años está conectado en lo que estás leyendo de su presente. A ver, tampoco son esos súper bolones de cabeza, pero todas esas referencias y todas esas conexiones están totalmente bien pensadas, ¿no? Y reitero, no creo que este autor realmente lo podemos considerar que trate estas cosas de manera tierna, cursi o triste, ¿saben? No, a ver, aquí hay... Si tampoco ese gran seso así que exprime el lenguaje y de repente, o sea, realmente nos lleva así a lugares súper asquerosamente descomunales y devastadores, pero a la vez tan bellos y o sea, no. Pero el señor sabe escribir, ¿no? Creo yo, hasta donde ahorita puedo decir, o sea, se nota que sí, vale la pena su escritura dentro de a su respectivo nivel, claro está. No podemos como categorizarlo realmente respecto con esto. Entonces, volviendo a la historia, realmente lo que podemos nosotros ir observando para poder entender el conflicto en el cual pues ha estado pues sumergido toda su vida, y el cual incluso ha vivido con un sentimiento de culpabilidad muy canijo, muy cabrona, porque pues esa es la palabra, y que incluso me conmovió, o nos podría terminar conmover, pues la liberación que termina teniendo pues al final de la misma, a consecuencias no suaves, no limpias, no tan fáciles, no, para nada la situación ha sido fácil, todo lo que ha estado atravesando este personaje, y mucho menos todos los personajes con los que se va involucrando, ¿no?
Es decir, nosotros vamos a ir viendo cómo justamente él terminó por adentrarse en la orden. Vamos nosotros viendo cómo... Perdónenme, esto ni siquiera sé por qué se me cerró la garganta. Creo que ahí parte de mi subconsciente sabe lo delicado que es hablar de esto. O sea, vamos nosotros a ver cómo fue cuando se ingresa a la orden, o sea, se termina convirtiéndose en seminarista, como de entre muchísimos, ¿cómo decírselos? Dentro de muchísimos, pues, chicos que pertenecieron a esto, pues, muy pocos, y solamente él fue de los que terminaron como graduándose de su generación, como terminó incluso trabajando o terminarse de formar como tal en el Vaticano, y las cosas justamente que terminó por vivir allá, como las cosas que terminó por vivir ya siendo como tal el profesor, aún siendo padre. Pero pues bueno, Irlanda realmente, o la Irlanda pues libre, la que realmente no pertenece al Reino Unido, porque pues aunque es una islita, pues por rollos históricos hay un pedazo que sí le pertenece al Reino Unido y hay un pedazo que es la Irlanda por sí misma, y esa Irlanda, esa es la buena Irlanda, toda la isla, claro está, pero esa es la Irlanda que justamente está todos estos conflictos, y por sí misma es un país exageradamente católico, ¿no? Y tan exageradamente católico que tanto el mismo personaje como posteriormente el mismo autor, en la nota del editor al final, nota del autor, perdón, dice que él en su momento estuvo involucrado en estas cosas y que por una manera de catártica y a la vez intentar dar voz o pues sí, o sea, intentar representar esto que desafortunadamente no se ¿cómo decirse? No se habla tanto, salvo esos casos excepcionales en los cuales sí llegó a los medios y se difundió de que existían este tipo de situaciones. Es aquí como justamente el autor representa que este padre, pues por eso la educación estaba sí o sí dirigida, o lo convertías a tu hijo en un seminarista, en un padre, o justamente lo terminaban mandando así a la escuela a hacer los estudios que cada quien le correspondiera, pero que se creen, los profesores justamente eran como tal sacerdotes. Entonces, imagínense como tal la presencia de la iglesia en este sentido, pues en ese lugar, en ese país, en esa época. A la fecha realmente no desconozco que tanto sea así, pero o sea, entendamos un poco como tal este contexto y hacia dónde quiere dirigirnos, ¿no? Entonces, después va a tener pues como que a su mejor amigo. Y pues sí, o sea, porque pues es como que con quien más tiene conexión, con quien tiene más relación a lo largo de todo el tiempo que pues ellos pudieron estudiar juntos, pese a que su mejor amigo o este amigo que tuvo nunca quiso como tal ser sacerdote, lo obligaron, incluso un día intentó escaparse y pues su papá lo regresó todo pues golpeado con moretones y todo, y pues para que lo terminase, y llega a estar expresado ahí de que si se vuelve a salir literal tiene más miedo ya no solamente de lo que le suceda en el mismo seminario, sino de lo que terminase porque su padre terminase por pues darle cuello, ¿no? Por solamente el hecho de salirse así, incluso hasta así de conservadora o exageradamente cerrada en tanto religión, pues era el país en ese sentido. Entonces cuando les digo que realmente, o sea, no solo es una crítica, no solamente es darle voz, sino pues creo que es más bien pues concientizarnos. Quizá el momento en el que terminó por publicarse esto, que específicamente este libro salió como tal a la venta en 2020, o sea, realmente este libro al menos sí en español, esto se terminó por difundir hasta 2020, cuando realmente en inglés pues esto se escribió en 2014, ¿no? O sea, incluso Irlanda, o sea, este señor pues ya es parte de sus hijos culturales, o sea, este señor es importante con sus respectivos niveles, pero es una celebridad nacional para Irlanda a nivel cultural en este sentido. Entonces, con todo y lo que justamente está hablando, ¿no? Bueno, ese no es el punto. ¿Su mejor amigo va a tener un punto clave? Sí. Tan clave que, pues, evidentemente no se los voy a platicar porque quiero que vayan ustedes a leer el libro, tanto si se lo ganan o no, cuando ustedes gusten como conseguirlo como tal, ¿no? Pero clave y exageradamente fuerte, y yo no esperaba ni siquiera como tal las palabras finales que ellos dos se terminan cruzando, porque terminan revelando muchísimo más, y creo yo pues ahí está centrado como tal dentro de la
moneda, ¿no? Una cara de la misma moneda del mensaje o como tal, del peso argumental donde justamente está ejercido todo esto. Es solamente una cara, pero una cara importante. La otra cara, ahí está, viene lo familiar. Porque, bueno, reitero, no es por spoilearles en concreto algo como tal, pero sí les puedo decir que, pues, desafortunadamente, y se termina enterando ya en momentos, pues, ya pues, bastante tardíos, en los cuales, reitero, jamás nos damos cuenta ya hasta avanzada como tal la novela, pues a alguien de su familia, no voy a decir quién, y alguien que realmente para él, pese a que como tal no tuvo hijos, jamás se casó, o sea, definitivamente dedicó toda su vida toda al sacerdocio, y pese a que tuvo un momento, pues algunos como decírselos, tentaciones, ¿no? En su época más joven, o en un momento cuando estuvo en el Vaticano, claramente en Italia, ya en su momento también ustedes lo estarían viendo. Incluso alguien también termina diciéndole, es normal, o sea, es normal lo que pasa, claramente es más que pruebas, es la misma naturaleza humana y simplemente son pruebas que uno mismo se va adjudicando para ver qué tanto realmente tiene o no esta vocación, ¿no? Y está bien tanto dejarse llevar por una como otra, no te presiones, no es tan cerrado incluso el hecho de lo rígido, el hecho de que, pues, si ya dijiste que vas a ser sacerdote, pues te friegas y te reprimes. No, por ahí no va la cosa. Entonces, para alguien de su familia, reitero que no les voy a decir quién, pues sufre desafortunadamente este asunto y pues sobre la marcha también va conociendo pues a ciertas personalidades igual mismas de la iglesia que le van dando cierto como aire o como que no lo dicen tan directo de que esa situación como tal está tan presente, y que justamente le hacen pensar y cuestionar pues justamente en qué lugar está metido o con qué gente se está metido. Entonces aquí yo voy a hacer una especie como de corte para que en el momento, si ustedes de casualidad ya leyeron esto, yo solamente voy a agregar o decir el comentario como conclusión para pasar a las siguientes historias. Este es el comentario siguiente. Pienso que es una línea muy delicada, una muy delgada incluso, que comparte curiosamente con la otra historia que les voy a platicar de los libros. Hasta qué punto se es cómplice o no, y hasta qué punto realmente se puede adjudicar cierto sentimiento de culpabilidad uno por la situación que, o sea, claramente está pasando en toda la sociedad y inevitablemente uno es incluso como tal, bueno, uno como si ahorita me hubiese puesto como tal el papel de Odra, como si uno al ni siquiera no estar en contacto o realmente haber tratado en serio bien a los chicos, de repente a uno, porque solamente existió un caso, pues se les estigmatiza todo, ¿no? O sea, qué tan delgada es la línea para que realmente pues se pueda como considerar que realmente es cómplice o no de este tipo de situaciones tan delicadas pero realmente masivas y que definitivamente ejercen y han infligido dolor para muchísimas personas, y no solamente dolor sino huellas imborrables, traumas que desafortunadamente luego llegan a situaciones exageradamente trágicas, por no decir pues que simplemente se siga repitiendo el ciclo, que eso es el peor de los males, creo yo, que termina generando el haber sido víctima de esto. Entonces definitivamente, pues sí, reitero, esto es un tema muy delicado, o sea, con pincitas, hay que tomarlo, no con pincitas por temor a cagarla, a decir cosas que no tenga uno, o sea, que, ¿cómo decirlo? Sí, que no esté bien por decirlo, no, sino por lo sensible que es el tema, ¿saben? Entonces, no me pregunten por qué lo leí tan rápido. Evidentemente, pues disfruté la atmósfera pues inesperada, o sea, reitero, ni por aquí nadie, quienes andan pensando en que ciertos padres son pederastas, ¿no? O sea, no es un tema, ahorita se está pensando en otras pendejadas, ¿no? Pero esto, pues no. Entonces, este es un libro, reitero, que vale la pena no solamente para con esto, sino para poder también volver a entrarle qué son esto de los lazos familiares, cuáles son como las, reitero,
¿Dónde está esa delgada línea donde realmente uno se termina convirtiendo cómplice? ¿Hasta qué punto es válido realmente adjudicarse X sentimiento de culpa? ¿Quién dentro de este tipo de contexto o este tipo o de contextos semejantes, en quién recae como tal la culpa o la responsabilidad de actos tan atroces como estos? Y pues hasta punto ya a las desafortunadas víctimas, ¿qué se está haciendo para con ellos? ¿No? Entonces yo solamente, si esto llega a alguna persona familiar, no, que pues haya desafortunadamente padecido esto o haya oído esto, humildemente y solidariamente, a lo que ahorita me lo permite como tal el espacio y el momento, solamente les puedo pues conceder, ofrecerles un abrazo cálido de realmente si hay algo que se pueda como tal hacer, pues a ver qué podemos hacer. No quiero dar responsabilidad como tal, pero sé que es muy delicado. Solamente les puedo decir, por favor, no tarden en pedir ayuda. Son cosas que tardan en recuperarse, sí, pero por favor tómense su tiempo, pero no tarden demasiado en tomar el valor para justamente hacer lo que tengan que hacer y denunciar lo que tengan que hacer y ayudarse a sí mismos. Entonces, o ayudar a quienes saben que tienen esta situación. Entonces, sensibiliza. ¿Saben? Este libro, Las huellas del silencio, sensibiliza, pero para bien. O sea, no es un panfleto, no es un folleto como de, ay, miren, otra vez vamos a salir a las calles para volver a sacar o manifestar o a, ¿cómo decírselos? O sea, volver a sacar este tema que por qué ya está tan silenciado. Pero creo yo, si hay cierta pues labor al respecto a la hora de estar yo haciendo como tal este capítulo, pues sí, pues es un poco pasar la voz para más o menos volver a despertar y poner en el mapa este asunto, y no para andar de cacería de brujas, sino para justamente darles la atención, el cariño y el espacio para las personas que pues por alguna razón, incluso hay un personaje que de la nada de repente es que X persona era tan feliz, esto es que pesa, güey, o sea, pesa, mamón. Lo hayas vivido o no, o conozcas a alguien o no, o sea, ¿cómo no conmoverte por esto, pero en el sentido humano que sea? Porque son sentimientos humanos, reitero, no es porque este libro me tenga que hacer triste porque sí, ¿no? De repente escuchar o leer esa parte en la que es que tal, era un niño tan feliz y después de X visita se convirtió en una persona totalmente diferente. O sea, ¿cómo no quebrarse con una historia de estas? ¿Cómo no picarse, pero por esta tan sutil, tan limpia, tan decente o tan sencilla manera de utilizar un lenguaje tan liviano, pero a la vez que transmite una sensibilidad exageradamente poderosa para poder transmitir este tema tan delicado, tan callado, tan silenciado, tan olvidado, tan tabú? Ok, por eso creo que también, por eso no solamente dije solo, no, por eso en su momento, perdónenme, por eso en su momento dije, es que no, esto no lo tengo que sortear porque sí, tengo yo solamente que leer para conocer más de este señor. Me sorprendió la historia y dije, sí o sí, yo tengo que hacer el episodio, al menos mínimo, para poder hablar respecto a este libro. Entonces, pero, oh sorpresa, resulta que este no fue el único libro que me dejó conmovido, como ahorita estoy como despertando pues esas pasiones que justamente me generó al haber leído a este señor, sino que pues, ahorita les voy a platicar sobre el resto. Entonces, hasta aquí con Las huellas del silencio. Espero que les haya agradado. Reitero, tanto pues si bueno, al ganador se lo llevó como tal esta historia y entiende un poco por dónde iba como tal, yo se acuerdo de lo que más o menos le platiqué cuando me vio el video, y a quien ya ha leído como tal este libro entiende un poquito como tal lo complicado, pero a la vez pues sí, entre que lo apasionante que es hablar de esto, que pues, se tiene que hablar, claramente se tiene que hablar, y qué bueno que pues sensibiliza de X o Y manera respecto para con esto. Entonces, pues nada,
Vayan a leer esto, consíguelo como puedan. Si lo ganan, qué bueno que se ganaron este libro y en serio lean como tal esto. Y pues es momento de pasar a el mundo, ¿no? Al universo, no, a la historia como tal de El niño con la pijama de rayas. A ver, no voy a ser tan largo con esto porque pues, realmente reitero esta historia ya es más que conocida. A su manera ya todos la conocen, incluso hasta personas tan jóvenes, más jóvenes que yo como tal. Pues conocen esta historia, ¿no? Por alguna razón, reitero, ya han leído el libro o ya han visto como tal la película. Una de las otras, estoy muy seguro. Difícilmente, salvo que definitivamente no se tenga acceso a, que también eso es desafortunado, pues es como la única manera en la que digan, pues no conozco nada de esto, ¿de qué va? Entonces, como puede haber ese ligero caso o ese breve caso solamente para pues sí, limpiar o desempolvar un poco la memoria respecto a la historia para después llegar al segundo libro, porque ¿qué creen? Que hay una segunda parte, pero no les explico. No, reitero, no es este autor de bestseller que escribe por vender, no es ese bestseller vendible y mercantil y no, creo que no lo podemos categorizar tampoco de esa manera. Entonces, pues voy a platicarles brevísimamente pues de qué va El niño con el pijama de rayas. El niño con el pijama de rayas, que incluso nos van a estar viendo como tal aquí, pues el tráiler o imágenes del tráiler de la película para solamente apoyarnos. Están invitados claramente a leer el libro, claro está, porque es muy particular en cómo está contada esta historia. Y la película pues dimensiona en general, pese a que justamente se centra en el personaje principal, que en este caso es Bruno, un pequeñín de 6, 7 años. No más de 8, eso sí, no tiene más de 8. 6 años. 6, 7 años. Pues sí, se centra en, para que esa película puede bien centrarse como bien es el protagonista él. Pero el libro, en concreto, lo que les puedo decir es que creo que está bien logrado, pero intentó ser escrito desde literal lo que piensa, dice y hace como tal pequeño Bruno. Es decir, no hay como tal este narrador en el cual, ¿cómo decírselos? Sí, existamente está el narrador, pero de repente el nivel del mismo lenguaje, el nivel de cómo está siendo como pues escrito esto o dicho esto, es como si realmente todo realmente estuviese viéndose desde los ojos del pequeño Bruno. ¿Y qué es lo que está como tal viendo el pequeño Bruno? Bueno, pues la vida con su papá, con su mamá y su hermana Gretel. Pero ahí les va. En la historia a su papá se le conoce como padre, a su madre como madre, y a su hermana sí, como mi hermana, pero pues también de repente es Gretel como tal. Y ella como tal en la historia tiene 11 años y tengan muy importante como tal esto. Entonces, o sea, acuérdense un poquito como tal de esto, ¿vale? ¿Cómo decírselos? Su papá perteneció a la CSS, o sea, fue un oficial de alto rango, tan oficial de alto rango que en un momento de la historia, ya aquí ya no importa desde dónde esté contada, si desde el libro, desde la película, pero incluso recibe la visita del Führer, ¿no? Recibe la visita del Führer, ¿por qué? Porque justamente el mismo padre, su papá, oficial, pues está justo por recibir un ascenso de alta importancia para aquellos momentos para ellos, que pues él iba a ser el director de un campo de concentración, y en este caso uno de los más famosos, si no es que el más famoso de todos, como es el de Auschwitz. Entonces, y dices, a ver, ¿cómo? Sí. Reitero, a ver, ahorita, hoy por hoy, o desde no sé cuándo, ¿no? La situación con las personas que pasaron lo peor en el Holocausto, pues otra vez desafortunadamente no están siendo tan bien vistas, ¿no? Pero yo sí quiero decir algo muy en concreto. Independientemente de quiénes son hoy por hoy, cómo se comportan, quiénes se sienten, etcétera, etcétera, en ese momento determinado de la historia, sea como sea, estábamos hablando de vidas humanas.
sean quienes hayan sido. Y recordemos que no solamente ellos fueron los afectados, sino que hubo otros más. Pero así ya a nivel del suelo estábamos hablando de vidas humanas. Y yo sí quisiera como poner un poco el dedo en eso, que no se nos olvide que sea como sea, tanto en aquel momento y tanto hoy, el bando en el que justamente se esté como tal refiriendo esto, seguimos hablando de vidas humanas y la pérdida de cualquiera de una de ellas es una absoluta tragedia, ¿vale? Entonces, sí, tengo que ser un poquito hasta más serio en este sentido. Entonces, porque de repente también he escuchado que tanto este libro, pues sí, evidentemente este autor se le conoce una especie de pues un autor propagandístico dentro del duelo, dentro de la nostalgia, dentro de la tristeza que implicó pues, para estas personas, ¿no? Para el pueblo judío, ¿no? Entonces, pero no, creo que más bien después de ya haber leído, claro, habrá para poder analizar más a profundidad, no es que no valga la pena, ya en un momento les diré, saben que sí me volví a aventar otro libro de este señor, no sé cuándo sucede, pero que pueda tener este interés de justamente, pues sí, poner el dedo sobre la llaga de una manera sensible para, reitero, pues sí, aflorar sentimentalmente hablando, pero no porque sea superficial eso, pues estos temas que definitivamente han dejado huellas importantes no solamente en personas, sino a nivel histórico, ¿no? Entonces, etcétera. Entonces, el papá va a recibir el ascenso con este cargo. Evidentemente tiene que trasladarse a ese lugar en Polonia, porque pues, Auschwitz estuvo como tal en ese país, no fue como tal en Alemania. Y pues nada, él al ser un niño pues está en su mundo. Él le gusta mucho leer, específicamente a Julio Verne, ¿no? Curiosamente ahí es como también una referencia que pues dices, pues bueno, creo que Julio Verne no nada más está escrito por ahí, sino que también es una ligera imitación de leer algo que quizá el autor también leyó en su momento y que pues valdría la pena en su momento pues también revisarlo, y al final de cuentas pues también así uno va conociendo más historias y así van conociendo la literatura uno como tal en concreto. Le gusta mucho explorar, él se adjudica que quiere ser un gran aventurero, claramente influido por todo lo que lee como tal en Verne, ¿no? La isla del tesoro, específicamente la isla del tesoro, la vuelta al mundo en 80 días, o sea, la aventura en concreto, o el rollo aventurero. Y para dentro de su pues discordante situación en la cual como tal él no comprendía, y ahí va el tema, justamente, y a Kryn ni siquiera le podríamos responsabilizar, ¿no? Pues tiene un lugar curiosamente que le llama exageradamente la atención, que es justamente aquel lugar, como así le llama junto con su hermana, que aquel lugar en el cual padre trabaja, del cual padre es el responsable, es el director, ¿no? Incluso hasta en su casa hay otros oficiales, sargentos, o sea, soldados que justamente les sirven como pues sí, pues para con la casa, o sea, viven en una casi mansión, y de repente también se da cuenta que tienen pues a su servicio personas que están vestidas con un pijama de rayas, ¿no? O sea, incluso desde esa manera de referirse a ese atuendo, a ese uniforme que usaban esas personas en aquel entonces, es una manera apachurradamente pues triste y acogedora, linda, de referirse a, o sea, ¿cómo lo dices de una manera tan inocente, sino también de esa manera, ¿no? Se da cuenta que hay sirvientes que viven como con otras, o sea, pese a que trabajan en la casa, trabajan con un humor o con un carácter totalmente distinto a como están los soldados o cualquier otro criado que ellos tienen, ¿no? Palabras más, palabras menos, solamente les puedo decir, reitero, solamente para recordarlos, pues que se hace justamente amiguito de un niño que vive de ese otro lado de la alambrada, porque incluso esas son las maneras en las cuales también él hace mención respecto con esto, y que también pues está vestido con este pijama de rayas, ¿no? El famoso o el querido niño llamado Shmuel, ¿no? Pues aquí es donde yo me pongo triste y me vuelvo a agachar la cabeza y decir, maldita sea, qué historia tan triste. Es que sí lo es, ¿no? Por cómo no arrancarte la pijama, cómo no arrancarse la ropa, cómo no desangrarse
a su respectivo nivel. Yo porque soy maldito dramático, sensible, exagerado, ¿no? Y estas historias bien escritas o no, de repente me llegan y ya difícilmente desaparecen de mi ser, de mi corazón, porque sí, literal. Pues sí, pues fallecen, ya sabemos dónde. De repente, solamente por su rollo aventurero, que realmente no estaba como consciente de sus cosas, cruza al otro lado de la alambrada, se pone la pijama de rayas para estar con su amigo y desafortunadamente le toca cuando a él, junto con algunos más de las gradas en donde él Shmuel dormía, y los otros adultos con quienes estaba, pues son encerrados en la cámara de gas y sabemos qué es lo que sucedía como tal, ¿no? El final pues evidentemente es trágico y pues es desmoralizante, trágico, y te deja ese silencio y ese vacío que dices, güey, qué pedo, ¿no? Y reitero, sensibiliza, ¿no? O sea, a ver, sensibiliza no en el tema propagandístico y hay que pensar, no, pero ¿cómo no te va a hacer bajar la guardia? ¿Y cómo no te va a hacerse tener estos sentimientos que dices, güey, es que duele que haya pasado eso, ¿no? A esa persona u otras más, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que considerar que esto le pasó a vidas humanas, no específicamente a alguien en particular, independientemente de que han sido los herederos del mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Nadie piensa como tal, pero difícilmente se puede pensar de esta manera. No es porque sea la mejor la mía, pero es la manera más pues sí, ni siquiera neutral, ¿no? Pero sí es la postura que yo necesito también decirles al respecto. Entonces, esto según el super resumen, pero también me tomé mi tiempecito, pero es que como tal, incluso jamás había hablado como tal respecto y a grandes rasgos qué onda con el niño con la pijama de rayos. Pero es que es como para calentar los motores para la historia, que igual el final me dejó así como de, güey, no, ¿por qué me hiciste esto? ¿Ven? Entonces, hasta casi se me está quedando un poco seca la garganta, pero a lo que voy es la siguiente historia, que en su momento, a ver, también yo estaba prejuiciado. Claramente yo en mi vida, antes de que supiera que iba a estar como tal o iba a darse una vuelta para que nos firmase libros, yo no iba a leer para nada algo más de él. O sea, difícilmente me estaba generando a mí como tal una curiosidad. De repente llega este libro, ¿no? Que es el más reciente que tiene él, Todas las piezas rotas. Incluso ya después entiendes por qué la portada es como tal. Tanto París, porque aquí es donde el primer lugar en Europa, donde Gretel, su hermana de Bruno, junto con su madre, porque padre terminó siendo fusilado, fue ejecutado, fue pues enjuiciado por los mismos juicios de Nuremberg. Como bien históricamente podemos también estar enterados que fue con lo que sucedió con aquellas personas que pues pudieron como tal alcanzar a estos nazis, pues enjuiciar, ¿no? Que participaron en todo este proyecto infernal. Es una postal donde se puede ver justamente la Torre Eiffel, y es París, donde pues terminan trasladando madre y Gretel con nombres totalmente distintos. Os mantienen el nombre de pila, pero sí cambian como tal justamente el nombre, el apellido, perdón. Y aquí se ve pues justamente pues el sellito, ¿no? Un sellito nazi con el cual pues podían ahí sellar cartas o cualquier otro documento oficial, dando a entender pues justamente que pues quieran o no pues esas huellas que terminó ella al pertenecer justamente a esto, pues difícilmente pues son huellas que no se borran, y es otra vez lo que justamente podemos encontrar en el libro Las huellas del silencio. Incluso yo decir esto me resuena un poco porque se llama de esta manera, las huellas del silencio, ¿no? Las huellas de no decir las cosas que son exageradamente importantes de decir y son dentro de lo delicado o tabú o no. O sea, no tienen por qué ser silenciosas o son tan silenciosas que por eso todavía son más profundas las mismas, ¿saben? Entonces, ¿de qué va Todas las piezas rotas? Pues el libro lo dice. Es una no recopilación, hace un poco el mismo juego que con Las huellas del silencio, en el que de repente nos remontamos a aquellos pues no instantes inmediatos, en el cual pues descubren que su
su hermano murió, que gana la guerra los aliados, no, o sea, sino que ya de repente nos vamos a ese sí pasado donde su madre y ella terminan escapándose, fugándose a Francia junto con otra identidad. Su mamá quería como intentar, pues sí, olvidar y darle, o sea, acabar justamente con eso, pero evidentemente a su manera ella sabía que si ella delataba su identidad, pues claramente le iban a matar, ¿no? Porque pues era la esposa del director, como no iba a ser como tan enjuiciada e incluso pues hasta ejecutada, ¿no? Entonces, ella, independientemente del instinto de supervivencia que justamente estaba intentando como florecer en ella, pues ella también quería como tal hasta cierto punto pues mantener su posición, su estatus social, económico, con todo y el pequeño ahorro que todavía se pudieran permitir en el tiempo que estuvieron viviendo en Francia. Pero pues no, o sea, claramente pues vamos viendo que realmente la situación no fue como tan fácil como pues para ellos, que, o sea, no tanto qué bueno, sino qué bueno para la trama, ¿no? Qué bueno para la trama que fue así. Y en este caso pues ya toda la protagonista va a ser su hermana Gretel. Por eso también les decía, pues ojo, atentos con este nombre que les estaba diciendo cuando les estaba platicando el niño con el pijama de rayas. Vamos a ver cómo esta niña de 12, 13, 14 años, pues sí, sabe que estaba en un lugar curiosamente extraño, pues se dice ella, ¿no? Que solamente sabía hasta cierto punto, ¿no? Pero que de alguna u otra forma, pues ahí está ese bloqueo, por miedo, no sabemos, o sea, al final quizá el libro como tal no da esa como tal respuesta, ¿no? Eso lo dejaría uno como tal hasta cierto punto en la interpretación de cada quien, o pues sí, la interpretación en concreto de solamente esas personas saben por qué no dijeron eso, dentro de las que como tal sí o no podríamos considerar cómplices. Y aquí vuelve a salir la pregunta, ¿hasta qué punto una persona, si tanto fue partícipe del proyecto del Holocausto como de la pederastía de la iglesia, hasta qué punto qué personas son cómplices y cuáles otras no lo fueron? ¿Saben? Creo yo que vuelve a tomar un poco este tema. No, creo yo, madre, lo vuelve a tomar y vamos a ir también haciendo saltos en el tiempo, es decir, vemos cómo ella después está sí en París, les pasa algo así súper feo, porque justamente todavía evidentemente el rollo, el enojo, el odio que se tenía para con el pueblo alemán por el resto de los otros países, pues que pues, claramente fueron invadidos por ellos, que claramente, pues, a ver, o sea, Alemania a la fecha no sé hasta qué punto también no se les quiera a ellos, en Europa como tal, o quizás sí, no sé, la verdad desconozco. Pero pues imaginémonos una Europa o en este caso una Francia donde definitivamente no era para nadie bien recibido saber que un alemán, y aunque ni siquiera fue soldado, un alemán estuviese como tal cerca de uno. O sea, imagínense como también esos momentos delicados. Entonces vemos como si se va, está viviendo en París, se escapa, pasa cierta parte de su juventud en Australia y termina como tal el resto de su vida en Londres, ¿no? Pero a lo largo, conforme nosotros vamos viendo sí esa etapa desde Gretel, desde jovencita hasta adulta, de repente en el presente, reitero, hace un poquito lo mismo como con Las Huellas del Silencio, es ya la señora de 90 años, ¿saben? Entonces, o sea, de repente es esa Gretel de 90 años que digamos, güey, o sea, sobrevivió, ¿no? Sobrevivió y se aventó el tiro durante tanto ese tiempo y dirán, y sí, claro, ahí está la polémica, o sea, ¿cómo es posible que pues pudo haber sobrevivido tanto? O ¿cómo es posible que le esté dando crédito a una personaje que pues sobrevivió a esto? Entonces creo yo por eso también que no se le podría atribuir que este autor pues es alguien que solamente pues difundió una historia triste, no solamente para hacerse exitoso, porque sí, o una historia triste sobre este rollo del Holocausto, no, o sea, pese a que también el mismo autor al final del mismo libro agarra y dice, ¿saben qué? O sea, yo también cuando termino de escribir El niño con el pijama de rayas y posteriormente pasan meses y empiezo yo a tener ideas de pues bocetos sobre qué pasaría, qué hubiese pasado con su hermana en este caso, creo yo que también aquí mismo vuelve a seguir teniendo en tela de juicio en los niveles que ustedes gusten, o sea, que no solamente qué pasó con Gretel, sino qué pasó con esas personas que también estuvieron envueltas
o pertenecieron hasta cierto punto o no, o sea, dependiendo las posiciones que justamente ejercieron dentro del partido mismo nazi, dentro del ejército o como familiares, ¿qué fueron de ellos? Y vuelvo a la pregunta, ¿qué? O sea, ¿hasta qué punto ellos fueron cómplices de esto? Y realmente tienen que ser responsables de esto a la fecha o en su momento dentro de los que aún siguen vivos. Pero esa población en específico, esa población de en medio, ¿saben? Esa población de en medio tanto porque están las víctimas, están los victimarios, pero ¿qué pasa con toda esa gente que, o sea, ni una ni la otra? Y hasta cierto punto son victimarias o víctimas a la vez. ¿Qué son esas personas? Creo yo que también va un poquito por allá el hacernos recorrer la historia de esta chica, que pues claro, o sea, a ver, no solamente nos encariñamos con ella, no, sino que vamos viendo pues la perspectiva también de por fuera o en medio de pues justamente alguien que sí, cuando era niña pues estaba enamorado del soldadito ese que pues era como el chofer de su papá, pero conforme fue creciendo y a su manera pues está con este sentimiento de culpa en el cual pues sabe que era el papá y ella hasta cierto punto en su momento creía que no tenía nada que ver con eso, pero pasa el tiempo y va descubriendo que de alguna u otra manera sí, o al menos se termina encontrando con alguien, que también no les voy a decir con quién, que le hace ver, que decir, güey, tú también eres cómplice tanto como yo realmente lo fui, ¿no? Sale ese personaje que pues claramente pues son de los que se alcanzaron a escapar, pero que sí pertenecieron, o sea, sí jalaron del gatillo, ¿no? Y no fueron estos individuos de, es que seguí órdenes, no, a ver, están esos, pero reitero, ¿dónde está esta gente como Gretel, que estuvo hasta cierto punto en medio? Y digo en medio, en tonos grises, para solamente ubicarnos, ¿sabes? O intentar, sí, ubicarnos los dos, porque pues esto es mutuo, no solamente yo hacia ustedes, ¿no? Entonces, volviendo al presente, el presente del Gretel de 90 años, pues bueno, ella como tal en el piso, casi vecino, en el piso de abajo. O sea, ya reitero, 90 años, sí tiene un hijo, o sea, a su manera pudo tener una oportunidad en su vida, ¿no? Para poderla hacer, para poder envejecer, para poder, etcétera, etcétera, con todos estos demonios, ¿no? Y uno de los demonios más impresionantes que a mí me quebró específicamente al final, es que en todo momento, hasta en un momento en particular, que fue, ese fue el que sí me arrebató. Y me contuve tontamente, pero bien las pude haber derramado. En ningún momento de la novela hace mención, pese a que nosotros sabemos, o sea, a ver, ¿es necesario? Esta es una pregunta importante. ¿Es necesario leer o ver la película del niño con el pijama de rayas? No, creo que no. ¿Por qué? Porque bien puede entenderse esta novela en que pues es la historia de Gretel, ¿saben? O sea, punto. Y al ser la historia de Gretel en este caso, es decir, al centrarnos específicamente de un personaje en concreto, pues obviamente todo lo que nos va a ir contando ella, estas referencias que hace a su hermano, a su padre, a este lugar, pues es parte del pasado que justamente el mismo libro o la misma historia nos va a ir contando. Entonces creo yo que hasta cierto punto quienes quieran o no, creo es un poco inevitable, reitero, porque al final de cuentas al autor se le conoce por esto, ¿no? Pero si así casi por de la nada ustedes hubieran agarrado este libro, o alguien agarró este libro y este fue el primer ejemplar que leyó del autor, creo yo que no hubiese pasado como tal algo distinto, porque son referencias distintas, ¿saben? Sí, aparece mencionado su hermano, aparece mencionado incluso de repente Shmuel, es como esa aparición que dices, maldita sea, o sea, todavía le volvió a dar vida, pero a uno le da cierto significado, ¿no? No es porque lo conoce, lo recuerda, ¿no? Tiene ciertas imágenes de niño, ¿no? Pero reitero, algo que definitivamente le costó muchísimo y algo que sucede demasiado es que en ningún momento menciona ¿cómo decírselos? El nombre de su hermano. No puede. A sus 90 años jamás pudo decir, tras evidentemente la pérdida, y aún con todo y una fotografía que tenía guardada en una especie de
pues sí, no, de guardapelos, no sé cómo se llaman estas cosas, sí, cosas que se cuelgan, no, perdónenme ahí, ¿no? Nunca puede decirlo, nunca puede decir, pero a ver, no solamente esto es lo importante, no, lo importante es que en este presente también está atravesando algo muy importante, algo igual de delicado. Creo que ese es como su sello, ese es su estilo de hablar cosas delicadas que difícilmente o silenciosamente van dejando huellas en nosotros. Es que sus vecinos de abajo están sufriendo violencia familiar. Punto. El padre es un exagerado narcisista, así porque es productor de estrellas de Hollywood, bla 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 bla. Entonces imagínense dónde está su ego, qué tan engrandecido como tal se encuentra. Tiene su esposa y tiene a su hijo. Curiosamente el niño tiene la misma edad que Bruno, que claramente le recuerda, ¿no? Y que claramente también le recuerda porque de repente lo descubría en el jardín que compartían en el edificio donde viven juntos, leyendo a Julio Verne, a la misma Isla del Tesoro, ¿no? Entonces, como que vínculo, pues, de memoria o emocional que va a ir generando con el pequeño, ¿no? Ojo, no se vuelve la abuelita, no. No se vuelve la señora con la que le tienen, no. Se termina involucrando por meras circunstancias y porque de alguna u otra forma, pues Gretel a su manera, pues tiene ciertos ejes morales que le hacen como tal actual, ¿no? A lo largo también, y me apoyo justo en lo que también dice el autor, a lo largo de toda su vida, pues también vemos cómo pues tiene pues estas contradicciones como toda cualquier persona a la hora de decir hacer qué cosas o de decir cosas, ¿no? O sea, hace actos que pues también ponen en tela de juicio, pues dices, güey, ¿qué estás haciendo? No la cagues, no vayas como por estos lados. Entiendo que todavía estés como atormentado porque no sabes en dónde posicionarte respecto a esta situación. Vuelvo a ese punto medio gris en donde se encuentran estas personas que fueron familiares o estuvieron, reitero, en medio de los victimarios y las víctimas, ¿saben? Podemos nosotros ver cómo esta situación que en su presente está atravesando le hace contactar justo con sus monstruos, con sus demonios, con su pasado directo, con eso que se le arrebató pues de la nada, como fue la vida de su hermano, para justamente volver a decir por última vez, por primera y última vez desde que sucedió, de nuevo el nombre de su hermano. Y digo esto ya a manera para cerrar, dado el buen episodio que me acabo pues, de aventar en grabar, según yo otra vez este momento en el cual yo estaría como tal grabando esto y me iba a aventar varios, pero no. Al final, pues no es así. Qué bueno, porque reitero, le doy el tiempo a las cosas. Y así es mi rollo, así va esto. Sí, o sea, no solamente vemos rememorando la historia de ella, de cómo fue que llegó hasta Londres, hasta sus 90 años, como curiosamente esta situación de violencia intrafamiliar, esa es la palabra, violencia intrafamiliar, que ese es un tema que vuelvo a poner. No, a través de John Boyne pongo sobre la mesa. Y un poco como les decía cuando estaba platicando, el de Huellas del Silencio. Si saben algo de esto, yo no soy quien. Yo no soy quien para decir hay que hacer esto. No quiero como debrayarme un poco en este tema. Pero sí les puedo decir que definitivamente hasta cierto punto de primera mano sé lo que es esto. No voy a decir casos en concreto, tampoco me digan, Diego, pues, ¿estás bien? Sí, pero reitero, sé del tema, ¿saben? Sé por haberlo tenido cerca, ¿saben? Solamente lo voy a dejar. Entonces, al haberlo tenido cerca, sé que cada quien atraviesa este tipo de cosas a su manera. Y que requiere muchísimo valor, tanto siquiera enfrentarlo para consigo mismo, como para poder pedir ayuda. Entonces solamente voy a dejar este comentario en más que en una llamada a la acción, en un pues nuevamente pues estoy con ustedes, sé más o menos por dónde. Afortunadamente también no pude como atestiguar o presenciar
algo exageradamente trágico como tanto la novela más o menos nos da a entender, como la novela nos da a entender, y como definitivamente se sabe de sobra muchísimos casos de este estilo, ¿no? De este estilo que igual, o sea, difícilmente se hace algo al respecto, ¿no? Entonces, solamente les puedo decir sí, estoy pues con ustedes, o sea, como comparto ciertas cosas, no a grandes rasgos, por eso también pude como a la larga ir como conectando con la historia. Este libro me costó leerlo porque se atravesó en el trabajo, pues sí, ya una temporada complicada como para querer leer algo. Realmente creo que no estaba emocionalmente dispuesto realmente a conectarme con esto, pero creo que nos dimos el tiempo suficiente. Me tardé un mes, me tardé así en números cerrados, un mes en leerlo, no porque esté complicado, no porque sea aburrido, no, sino porque, reitero, también mi contexto pues no me dio como tal el tiempo de agarrar y sentarme y decir, güey, ¿qué onda con esto? Pero creo que tanto el libro fue paciente, que eso es otra, nuevamente se hace vigente esa lección. El libro va a ser lo exageradamente paciente que aunque lo dejes a la mitad o antes o después y te hayas olvidado de él, él va a estar ahí en esa parte donde tú te quedaste, donde uno se quedó. Me pasó otra vez con este libro. Nos dimos, reitero, el tiempo porque pues también es un ejercicio entre que si regresas o no, entre que si lo terminas o no, pero como sabía que tenía que hacer el episodio, como sabía también que tenía que hacer el sorteo, como sabía que pues quería terminar, pues sí, pues de saber qué onda con la vida de Gretel. Y todavía iba como pues en ciertos momentos no ya tan importantes o clave que dices, oye, bueno, y luego, ¿no? Fue como al final pues afortunadamente pasó que lo terminé y digamos como que cerré ese ciclo, ese pendiente que al parecer no sabía que tenía, ¿no? Y pues sacar este tipo de comentarios, temas al respecto, ¿no? Entonces, reitero, no es una llamada a la acción, entiendo el proceso que se lleva al respecto, solamente comparto, pues quiero brindarles este acompañamiento cálido de que hay alguien por acá que a su manera es un poco sensible y consciente de las situaciones y pues sí, hasta podría abrirme la oportunidad de decir pues escríbame en los comentarios, oye Diego, puedo un mensaje aparte en Instagram, solo desahogarme que hay algún familiar o yo estoy atravesando por esto, ahí sí yo podría como pues intentarles ofrecer esto, ¿vale? No estoy capacitado para algo más, entonces solamente de mi parte sí me nacería solamente hacer esta parte, ¿ok? Y pues esta situación que pues ella está atestiguando le hace confrontar, reitero, la situación de que va a volver a decir el nombre de no les voy a decir cómo ni por qué y exactamente de qué manera, que esa fue lo que me cortó a mí, me quebró, y que va a terminar a enfrentar a ese demonio de pues hasta qué punto también yo sí fui responsable, bueno yo Gretel, yo sí fui responsable de esto y realmente voy a pagar por mis actos, ¿no? Entonces, y la manera en que lo hace, y cierro con esto, me vuelve a dejar claro que no es un autor cursi que solamente escribe cosas tristes, no. El señor John, gracias por escribir estas historias, claro está. Gracias por escribir estas historias pues sensibles que pues sí conmueven pues al rayo de sensibilizar conscientemente sobre estos temas que están ahí afuera. Y desafortunadamente pues no parece que habrá fin al respecto, salvo que solamente pues nos acompañemos y nunca nos desatendamos, ¿no? Entonces pues nada, de mi parte creo que es todo lo que tengo que decir al respecto sobre estos libros. Son unas historias maravillosas, fueron unas lecturas increíbles. Del niño con el pijama de Reyes solamente puedo decirles algo en concreto, pese a que no es que no haya querido como tal de una manera tan, es que para qué, no. Creo que me voy a agarrar un poquito de la lectura que en este caso pues un familiar mío hizo, mi madre, una persona que por alguna razón me dijo, pues muéstrame una lectura. No sé por qué les di pensé un
pensando justamente desde la mera ambición del niño, pero que justamente le posibilitara pues ver pues, temas fuertes, ¿no? Solamente ver cómo se enterneció, se dolió y se entristeció, pero a la vez le maravilló y se encariñó con este niño. Si eso no es también el poder de la lectora o de las historias que realmente llegan ahí, llegan aquí, pues que ¿cómo decírselos? Pues cómo no va a ser un buen autor en ese sentido. Entonces, pues gracias, John, ¿no? Gracias a ustedes por haber visto esto. Muchísima suerte a todos los que estén por participar. Gracias por ver esto en general, ¿no? O sea, reitero, yo lo hago más por sí, ahora en este caso por hacerles llegar estos libritos, pero también para contarles estas historias. Y ya vieron qué temas, comentarios, dudas o debates medio salieron solamente puestos sobre la mesa para que no conmigo en general, o sea, ni siquiera es que no son temas de debate para hacerlos para conmigo. Ojalá no me cacheten como tal, reitero, solamente pues sé y puedo comprender o creo yo que definitivamente deja estos libros, estos temas sobre la mesa que pues sí o sí no es que tengamos que volver a hacer foros de esto, no es que no, pero pues bueno, o sea, creo que no tenemos por qué silenciarlos pues rotundamente y dejarlos como tal olvidados y encerrarlos en un baúl o enterrarlos en lugares que no tienen por qué estar encerrados. Entonces, pues nada, reitero, muchísimas gracias por escucharme, por ver este episodio, espero les haya agradado en general como tal el mismo y espero les haya interesado como tal las historias y pues pues nada, reitero, muchísima suerte, espero les encante John Boyne. No sé en qué momento vuelva yo a hacer un episodio sobre este autor. No sé si de repente diga, pues sí, otro, ¿por qué no? Sabiendo que pues es un autor que, pese a que no te eleva dentro de lo complicado, pues complicado pero bien, que puede llegar a ser una novela exageradamente bien escrita, pero sí que de repente, pues sí, también te va a llevar a lugares complicados, con una prosa legible, o sea, decente, fluida, pero que te va a mover. Entonces, creo que tengo ganas de leer algo de una historia de estas. Creo que ya podría yo, en este caso, y quizá ustedes, saber que pues podríamos confiar en John para con pues sí, leer leer historias de este estilo. Entonces, pues cuídense mucho, que tengan excelente tarde, día o noche, sea en el momento que ustedes estén sintonizando esto. Y pues nada, en serio, muchas gracias por haber escuchado esto, por haberme escuchado. Estoy atento como tal a sus comentarios. En verdad espero que las historias sea de la manera en que les lleguen. En este caso, tanto si se ganaron los libros, tanto como si ustedes lo terminaron como consiguiendo por su cuenta, pues espero no solamente les genere lo mismo que yo, sino que también les abra pues otras cuestiones que pues que sé que pues emocionalmente definitivamente abre. Entonces, cuídense mucho. Mi nombre es Diego. Esto es Letras Postcréditos. Hasta pronto.